Ezequiel 8:6 nos dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme del santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ezequiel 8:6. Vamos a tomar asiento y vamos a escuchar el tema de esta mañana. Hermanos, el tema va a estar basado en el libro de Ezequiel, capítulo 8. La lectura que tuvieron en este momento es de Ezequiel 8:6. ¿Y se acuerdan lo que decía al final? Que había abominaciones mayores que esa. Y le voy a pedir a un voluntario que lea fuerte, que pase y lea, por favor, Ezequiel 8. ¿Quién quiere pasar? Elías o el joven Luis. Aquí hay micrófono, si no se oye. ¿Desde aquí? Sí, toma acá. Para que se oiga, para que se escuchen en casa. Ezequiel 8. En el 6º año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí vemos la imagen que está en la pantalla, precisamente la puerta del norte que acaba de leer Elías, a donde había una imagen del celo que provocaba que el celo de Dios. Y vamos a, aquí está, si ustedes ven, está arriba, en la parte de arriba está el lugar donde se hacían sacrificios, y abajo, en la puerta hacia el norte, está esa estatua a donde el pueblo de Israel estaba rindiendo culto a una imagen, la imagen del cielo. ¿Puedes continuar leyendo? y he aquí
allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todos alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Gracias, Elías. Aquí hemos visto y hemos escuchado lo que dice Jehová y muestra en esa visión. Primero, ¿qué había? ¿Se acuerdan? A la entrada del templo, ¿qué había? Había esa imagen que vemos ahí, en la parte superior izquierda, al menos de mi compu, ¿sí ven? Está la imagen del celo, el que se dice pueblo de Dios. ¿Qué está haciendo? Adorando una imagen que parece como hombre, pero está mezclada con animales. Y luego le dice que vea algo peor. ¿Y a quién encuentra? Por esa puerta. A los ancianos, a los varones de Israel, que tienen en sus paredes pintados cosas repugnantes, como de reptiles, igual mezcla de animales, ¿verdad? Con hombres, y las están adorando. Después ven a esos hombres que también está lleno la habitación ¿de qué? De incienso. ¿Y el incienso qué significa? Las oraciones, o sea, le están orando
a esas cosas repugnantes que tienen en las paredes. Después aparecen mujeres llorando y clamando a quién, a Tamuz, ¿verdad? Y dice, todas son abominaciones, pero la última abominación que le hace ver el Señor, ¿cuál es? ¿Perdón? La adoración que el pueblo está haciendo a quién, al sol, como si fuera un Dios supremo. Entonces aquí vemos, hermanos, el seguimiento que tiene que está teniendo la humanidad en cuanto a las abominaciones que Dios le dijo a él. Y vamos a ver cómo nuestro tiempo está haciendo exactamente lo mismo que ellos hicieron. Y lo vamos a ver a través de este libro de Ezequiel. Y aquí está el verso que dio, la lectura bíblica que dio Silvestre, donde dice, mira las grandes abominaciones. Y esas grandes abominaciones que van a hacer, que van a ocasionar que se aleje el Señor de su santuario y la desolación. El Señor está en el santuario para que llegue el incienso de nuestras oraciones y Jesús en el santuario lo ofrezca a su Padre. Pero ahí vimos que ya no se le ofrece a Jesús. ¿A quién se le ofrece? A todo menos a Jesús. Y entonces el Señor dice que lo están haciendo. Que lo están haciendo, ¿por qué? Para que se aleje de su santuario. Vamos a ver el significado de abominación, aunque yo creo que todos lo tenemos claro. Es bueno siempre repasarlo, porque a veces se nos escapa algo. Para poder entender el significado del término abominación, lo primero que vamos a hacer es conocer el origen etimológico de la palabra. Esta palabra procede del latín abominatio, que puede traducirse como acción y efecto de rechazar de manera contundente. Con lo que leímos, vayan mirando las palabras que aparecen aquí. Es fruto de la suma de tres componentes latinos muy claros. El prefijo ab, que indica alejamiento. El pueblo se aleja de Dios y Dios se aleja también del pueblo. El sustantivo omen, que significa presagio, señal que indica, previene y anuncia un suceso. El sufijo sion, que se emplea para establecer acción y efecto. El vocablo latino abominatio llega al castellano como abominación, el acto y la consecuencia de abominar. Este verbo, por su parte, alude a aborrecer o detestar algo. Abominación, por otro lado, es aquello que por sus características resulta abominable. Entonces, con esto que está aquí, ¿cómo podemos entender la reacción de Dios para ese pueblo? Primero, el hombre se aleja de Dios. Y luego, hay sucesos que hacen que Dios se aleje de él. Y por lo tanto llega la ¿qué?
la desolación. Así pasó cuando hubo la toma de Jerusalén en el año 70. Y vamos a ver desolación, ¿qué significa? Sensación de hundimiento o vacío, provocado por una angustia, dolor o tristezas grandes. Ruina y destrucción completa, de manera que no quede nada en pie. Así que vemos cómo después de las abominaciones viene la desolación. Entonces, aquí dice, el alejamiento de Dios anuncia un suceso, acción y efecto, que es que el Señor se aparte su misericordia, y queda entonces en el ser humano un vacío y ruina y destrucción completa, que fue lo que se vio en Jerusalén. Y así mismo sucederá a nosotros. Y vamos a tratar de ver entonces cómo se originan las abominaciones que causan desolación. Y vamos a ir a los textos algunos textos, porque son más que marca la Biblia. Primero vamos a buscar Mateo 24:15 y Marcos 13:14. Aquí tengo uno de ellos, que es Marcos. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así que el Señor nos dice que cuando veamos la abominación de la que habló Daniel, debemos huir. Y Daniel, ¿qué dice? ¿Cuál abominación habló Daniel? Aquí lo vemos en Daniel 9:27 y también está en Daniel 31. Y se levantarán de su parte tropas que profesarán el santuario. Porque recuerden que Ezequiel habla del santuario. Están ahuyentando a Dios de su santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, o sea, la intercesión de Cristo en nuestro favor, y pondrá la abominación desoladora. Esa abominación de la que acabamos de ver en el libro de Ezequiel. ¿Y cómo empezó esto? ¿Qué pasa siempre que nosotros cometemos abominación? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Quién contaminó primeramente el santuario? Porque lo que contaminan ahí en el libro de Ezequiel es el santuario. Está ahí el santuario de Dios y por una puerta están adorando otras cosas, y en un cuarto escondido están adorando otras cosas. Están contaminando el santuario. ¿Y quién lo contaminó? Primeramente. Vamos a ver de dónde se origina todo, y por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado. Aquí lo dice Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y subiré y seré semejante a quien quería ser, al Altísimo. Entonces vemos aquí que este personaje que todos conocemos hoy como Satanás, antes de contaminar el santuario del cielo, ¿qué cosa contaminó? Su propio santuario. O sea, el pecado empieza aquí y después lo sacamos. Allí empezó. Y lo vemos en Ezequiel 28:17.
si alguien gusta darle lectura, ¿qué dice Ezequiel 28, 17? 28, 17. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así que él, a causa de su hermosura, que contaminó su santuario, y el Señor lo echó. O sea, después de que hizo esa abominación, ¿qué pasó? Llegó la desolación para él, fue echado. Todos los privilegios de los cuales gozaba se acabaron. Y gracias a esa contaminación de su corazón hubo guerra en el cielo. Se llenó el cielo de violencia. Y a causa de sus abominaciones fue ¿qué cosa? Fue desolado. Vamos a ver Apocalipsis 12, 7 a 9. Tengan su Biblia porque se trata de que el tema esté basado en la Biblia. Apocalipsis 12, 7 a 9. ¿Lo lees? ¿Qué tienes ahí? Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel, que es Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Ahí está. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado afuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra. Él y sus ángeles fueron arrojados. ¿Hasta el 11? No, hasta el 9 nada más. Aquí vemos el seguimiento. Contamina su propio santuario, contamina el santuario del cielo. ¿Y qué pasa? Provoca una guerra. Y entonces, después de esas abominaciones que él cometió, fue desolado, fue echado del cielo. Ese siempre se repite así. Él empezó y luego contaminó ¿a quién? A Adán y a Eva. Dice aquí, el pecado de Adán podría ser considerado por las iglesias de hoy como un simple error. No es cierto que gente dice, pero si no era para tanto, ¿no? Que debería ser perdonado inmediatamente y no pensarse más en él. Pero la norma de Dios es elevada y su palabra inmutable, no se puede mover. Y por eso todas las prácticas egoístas y codiciosas, analicemos las prácticas de nuestro corazón y de nuestra vida, si son egoístas y codiciosas, son una abominación ante su vista. Los corazones de los creyentes necesitan ser purificados, santificados, refinados y ennoblecidos. Por eso el canto que pusimos decía, anhelo ser limpio, completo, Señor, porque es lo que necesitamos, que Dios nos libre de esas prácticas egoístas y codiciosas. Adán y Eva contaminaron sus corazones al morder el anzuelo del mal. Les vendió la idea, los sedujo con el engaño de ser como Dios. Y ellos codiciaron ser como dioses, fueron egoístas, y entonces ese fue el problema que ellos tuvieron. Tan fue así que a través de las generaciones sucesivas la tendencia descendente se aceleró. O sea, cuando contaminas tu santuario, tu descendencia lo va a heredar. Por eso mentira que yo hago lo que quiero y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Lo que yo hago,
siempre va a contaminar no solo a los que me rodean, sino a mi descendencia. La complacencia del apetito y la pasión combinadas causaron excesos y violencia. Y vamos a ver qué dice Mateo 24:38. Si alguien quiere leerlo fuerte, que sería lo mismo que la complacencia del apetito y de la pasión. Sí, por favor, me lo lee. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Así es. Aquí habla de dos cosas. ¿De cuál? De la comida y de la pasión, ¿no? Se estaban casando, dándose en casamiento. ¿Pero de qué manera? Vamos a verlo más adelante. Y eso fue lo que llenó la tierra por completo de violencia y libertinaje de todas clases, debilitaron las energías y trajeron sobre la humanidad enfermedades de todo tipo. Mi hija, cuando ve en la televisión cosas viejitas, dice que la gente que parecen como más adultos los jóvenes. ¿Por qué era diferente? Porque cada vez se va degradando más y más la raza humana. Dice aquí que hasta que el vigor y la gloria de las primeras generaciones desaparecieron, y en la tercera generación desde Adán, el hombre comenzó a mostrar señales de decadencia. Las generaciones sucesivas posteriores al diluvio se degradaron más rápidamente aún. Y aquí vemos una imagen de cómo fue bajando lo que medía Adán y lo que mide hoy, ¿verdad? Cuando después de Moisés, la gente ya solo iba a vivir como máximo 120 años. Y ahora vemos cómo nos vamos haciendo chiquitos y angostitos, ¿no? Y todo fue porque por las abominaciones que cometemos. También contaminaron el santuario Adán y Eva y fueron expulsados. También por aparte de entrar el pecado, la ingesta de la carne. Así es, pero Dios se las permitió por lo mismo. Para reducir la vida útil del ser humano. Así es. Así que aquí vemos cómo Adán y Eva, igual que Lucifer, contaminaron su santuario y luego fueron expulsados. Exactamente el mismo seguimiento. Y la tierra se llenó de violencia. Y lo vamos a ver aquí. Tanta fue su corrupción de los antediluvianos que Dios no pudo soportar más. Hace un rato decían que Dios era muy tierno, que Dios hablaba tan hermoso a la gente, tan compasivo y misericordioso. ¿Cómo serían las acciones de esta gente que Dios no pudo soportar más? Su copa de iniquidad estaba colmada y Dios purificó la tierra de su contaminación moral. Fíjense que es contaminación moral. Hoy nos quieren vender la contaminación ambiental, pero lo que está contaminado es lo moral. Y eso, al contrario, lo aplauden. Hace un rato decían que la gente quiere que lo vean normal todo eso. Pero sí están preocupados por el planeta, según ellos, cuando el planeta que lo sustenta es ¿quién? Es Dios, ¿no? Entonces aquí dice que la contaminación es moral mediante el diluvio. Los antediluvianos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. Tanto el amor como la justicia exigían la pronta ejecución de estos rebeldes contra Dios y los enemigos del hombre. Dice
Dice aquí en Génesis 6, 5, 7, si alguien le quiere dar lectura, Lucy, ¿lo lees, por favor? ¿Qué dice Génesis 6, 5 al 7? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de motivo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, le haré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Gracias, aquí vemos lo mismo. Contaminaron su corazón porque dice ahí que era de continuo al mal. ¿Y qué hizo Dios? Dice, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. O sea, vino la desolación. ¿Por qué fue necesario traerlos de la faz de la tierra? O sea, ¿qué hacía? Como para que el Señor ya no pudiera aguantar más. ¿Qué similitudes tenemos con esta generación? Porque eso nos va a ayudar a entender que tan poquito falta para que el Señor ponga fin a todas estas abominaciones que los hombres hacen. Dice este texto, pero si hubo un pecado por encima de todos los demás que hizo necesaria la destrucción de la raza humana por medio del diluvio, fue el crimen de la amalgama entre hombres y bestias, que desfiguró a la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Vamos a ver Deuteronomio 22, 9 y 10. ¿Qué dice? Deuteronomio 22, 9 y 10. Dice, no sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. Gracias. ¿Qué nos dicen estos versículos? El Señor no quiere que se revuelvan, que se mezclen las semillas. Tampoco quiere que se mezclen los animales. El Señor lo dice en su palabra. Entonces, aquí vemos que esa amalgama fue la que provocó que Dios destruyera. Fue lo que ya no pudo más. Y aquí vemos eso que la mitología nos ha enseñado, que no era más que el mundo antediluviano, ¿verdad? Ese caballo con alas, todas esas sirenas, todas esas cosas que nos enseñaron, que eran mitos. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. O sea, Dios las llamó, un ángel las llevó al arca para que fueran salvadas de la inundación. Pero dice que las especies mixtas, o sea, las que juntaron una con la otra, las que fusionaron, las que amalgamaron, ¿sí? Genéticamente, que Dios no había creado y que fueron el resultado de la amalgama, fueron destruidos por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgamas, o sea que sigue habiendo, entre seres humanos y bestias, como puede verse en casi innumerables especies de animales. Y bueno, hay unos puntos suspensivos porque ya no quiso ponerlo otro. Vemos aquí esos dinosaurios, son antediluvianos. Todas esas cosas que nos enseñaron como mitos, no es más que la amalgama. Sí, la amalgama quiere decir mezcla confusa de personas o cosas de distinto origen o naturaleza,
y algunas veces contrarias. Dios hizo, por ejemplo, todo árbol que da semilla iba a dar un fruto determinado, pero aquí acabamos de ver en Deuteronomio que no quería que se juntaran las semillas. Se mezclaron, ¿No? Y lo mismo, no quería que se juntaran las bestias con el hombre. Entonces, dice que si hubo una razón por la que Dios destruyó el mundo, por eso, no sé, tengan en su mente si las cosas dice ahí que desde el diluvio está así. Y también la Biblia dice en Levítico 18, 22 al 30, le voy a pedir a Luis que lo lea bien fuerte, porque él tiene la voz como con adentro, para que se escuche en la cámara. Levítico 18, Ajá. 22 Al 30. al 30. Dice, no te echarás con varón como con mujer, eso es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, esto es confusión. Aquí dice perversión. En ninguna de estas cosas amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las personas que yo he hecho de delante de vosotros. Aquí dice corrompido. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis decretos, mis mandamientos, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada por ellos. Y la tierra no los vomitará por haberla contaminado, como vomitó a aquella gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortados de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, mi mandamiento, no haciendo estas prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no ensuciéis en ella. Yo No os contaminéis. no se ensucien, no se contaminen. Yo, Jehová, vuestro Dios. Gracias. ¿De quién está hablando aquí el Señor? ¿De qué mundo antes? Del mundo antediluviano. Entonces ahora entendemos por qué había esas mezclas, ¿no? Era lo mismo exactamente que estamos viviendo hoy. Él dice que no se corrompan por eso. Y si ustedes se acuerdan en lo que leyó Elías de Ezequiel, dice que las paredes estaban pintadas de algo semejante a hombres, pero estaba con ¿qué? Con reptiles y bestias. O sea, esas mezclas genéticas que el Señor le dijo a ellos, no hagan lo mismo que hicieron los antediluvianos, lo repitieron Israel. Y hoy, ¿qué está pasando? Lo mismo. Pero dice que a causa de eso el Señor los vomitó de la tierra, se expulsó, vino la desolación. ¿Por qué? Porque el diablo no ha querido nunca que se conserve la imagen de Dios en el hombre, y por eso la ha pervertido, para que se parezcan a todo menos a Dios. ¿Y para qué? Para que se parezcan a Él, abominables. Entonces, aquí dice en Romanos 1, 23 al 27,
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo que también Dios les entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, Dios los vio así y dijo: es tu elección, yo me retiro. Dios habrá dicho: yo esto no lo creé. El Señor no podía sostener eso, no podía permitir que eso se diera. Y esa fue la razón también por la que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Por esas prácticas que toda la vida se han dado. Y eso lo vimos en Ezequiel 8, 9 al 10, lo leyó también Elías. Se contaminaron en lo biológico, en lo mental, en lo genético y en lo espiritual. Eran personas totalmente contaminadas y el Señor ya no pudo continuar sosteniéndolos. Dejaron de ser a la imagen de Dios, varón y hembra, solo dos, creo Dios, varón y hembra. Ahora, ¿cuántos hay? Más de 100. Y todos esos incluyen a las bestias, a los animales, esas bestias. Por eso es que el Señor no tarda en venir. Si nosotros todavía pensamos que falta y que podemos seguir haciendo nuestra vida como la llevamos hasta hoy, hermanos, ya no. Porque aquí dice claramente que el Señor ya no pudo soportarnos y lo estamos repitiendo una vez. Sí, siempre calificamos al pecado de Sodoma con la cuestión de la relación sexual, pero eso fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso. Hubo algo previo que llegó y está, por ejemplo, lo dice la Biblia en Ezequiel 16:49, donde dice, y le está hablando a Jerusalén, ¿no? Y le dice: he aquí, esta fue la maldad, el pecado de Sodoma tu hermana. Y le dice que Sodoma y Gomorra, dice, sobreabundaba, dice, la soberbia, la hartura de pan, abundancia de ociosidad, dice, que tuvo ella y sus hijas, o sea, las ciudades que rodeaban a Sodoma y Gomorra. Y no corroboró ni atendió, dice, la mano del afligido y del menesteroso, del pobre. Y como estaban siempre ociosos, como dice el dicho, mente ociosa, laboratorio del demonio, que empezaron a hacer todas estas cosas. Así es, apenas veía un tema de Oliver Coronado, donde analiza ahí por qué cayó el Imperio Romano. Y una de las cosas fue la ociosidad. Dice, así como en mi pueblo, dice, en donde es él, dice, aquí la gente está en una hamaca esperando que le llegue el bono del pueblo, que es lo mismo que la pensión que dan aquí. Por la que dan en la Argentina desde el 2003. Sí, todo eso que están dando ahora. La gente se está volviendo ociosa y al tener ociosidad, a no tener necesidad de ganarse la vida, empiezan a aflorar todas sus pasiones bajas que cada quien tenemos como seres humanos, ¿no? Así que aquí vemos bien claro que el Señor no tarda, hermanos, no tarda en venir. Dice en Ezequiel 8:17, y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? O sea, siempre la tierra se llena ¿de qué? De violencia. Pero analicen que le habla a su pueblo de Israel, a Judá. Y es muy triste que el Señor siempre los quiso tener apartados y ellos se quisieron mezclar con los demás. Por eso Él siempre les dijo que no tomaran otra mujer que no fuera del pueblo, para que no cayeran en estas cosas.
¿verdad? Y entonces dice que lo han provocado repetidas veces. Qué tristeza para el Señor. Ningún animal alterado genéticamente entró en el arca, ninguno. Ninguna creación espuria, o sea, creación que es falsa, ilegítima, no auténtica, o sea, sacada de las manos de Dios, entrará en el arca del pacto tampoco, que es la santa presencia del Dios de la creación. Quien haya nacido de una unión ilegítima, sea un bastardo, que sea parte de sus características originales, o las va a perder. Aquí dice que bastardo es eso. No es un niño que nació de un matrimonio que no era legítimo, no. Aquí dice que es una persona que va a perder las características originales, o ya las perdió. Dice que no entrará ninguno de ellos al reino de los cielos. ¿Ustedes creen que sería lo mismo que la ingeniería genética y el transhumanismo? ¿Qué va a perder el ser humano con estas cosas? Porque aquí vemos que nos contaminan la comida, mezclándolas, cuando el Señor dijo que no se mezclara, para que al comerlas, bien dice, somos lo que comemos, ¿no? ¿Qué están metiendo en la comida? Se cayó. Y aquí también se cayó. No, se me cayó el micrófono y aquí se rompió la compu. Por favor. Sí, ¿verdad? Estaba en eso. Es que yo creo que me pegué ahí y se cortó. Estábamos en la comida, ¿no? Entonces, aquí vemos que también la comida, por ejemplo, los peces, los pollos, las vacas, todo, también está inyectadito, ¿verdad? Con muchas cosas. Empezaron con hormonas para que entonces ya no fueran tan hombrecitos, los hombrecitos y demás. ¿Y ahora qué pasa? Ahora ya son otras cosas, otro tipo de inyecciones que van a hacer que cuando entra a nuestro cuerpo, también nuestro cuerpo cambie. Y aquí están los cambios genéticos en los bebés. Desde la matriz, por eso dijeron ahora todas las mujeres embarazadas deben vacunarse. ¿Cuándo habían vacunado a una mujer embarazada? ¿Cuándo habían tomado una pastilla a una mujer embarazada? Nunca, ¿verdad? Y aquí vemos cómo la ingeniería genética corta ahí lo que quiere cortar, inserta lo que quiere poner, y entonces el hombre cambia totalmente. Vemos cómo quieren fusionarlo con las máquinas. Y esto, hermanos, es ser ¿qué? Es ser bastardo. Porque ya no vamos a hacer la creación de Dios. Ya vamos a hacer no sé qué cosa. Y solo Dios puede protegernos de todas estas cosas. Porque, hermanos, Él viene por sus hijos. Vamos a ver Génesis 1:26. Es un texto muy conocido, pero quisiera que lo leyeran.
Génesis 1:26, ¿qué dice? Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Así que dice que vamos a señorear a esos animales, no nos vamos a mezclar con esos animales, porque estamos hechos a imagen de Dios. Así que Dios viene por sus hijos, hechos a su imagen y a semejanza, porque Dios lo hizo todo bueno en gran manera. Así dice Génesis 1:31. No necesitamos mejoras. Unos de esos que andan haciendo todo eso decía que esta creación de Dios, o sea, el ser humano, necesitaba mejorar porque éramos como excremento. Si él se considera así, pues qué lástima. Pero Dios hizo todo bueno en gran manera. Por eso siempre ha sido el interés del enemigo de Dios y de los hombres quitar la creación y la imagen de Dios en el hombre, con el engaño de ser como Dios es. Observen el engaño que es de ser superhombres. Con engaños, Satanás y las bestias de Apocalipsis 13 están haciendo su propia creación, manipulando lo que Dios hizo, y así cuando venga el Señor, creador de los cielos y de la tierra, no encuentre humanos por los que se hizo humano para salvarnos. O sea, Él vino a salvar humanos, por eso se hizo humano. Porque si hubiera venido a salvar transgénicos, o mitad hombres y mitad robots, o mitad hombres y mitad reptiles, entonces Dios hubiera tenido que hacerse así para salvarnos a Él. Pero se hizo hombre para salvar hombres. Y el diablo lo que quiere es que no haya ningún salvo. Sí, porque debemos recordar que las especies mixtas no entraron en el arca. Y así como no entraron en el arca de Noé, tampoco van a entrar en el arca del pacto aquellos que sean mixtos. Cuando el hombre diga falsamente haber creado la vida, dice este texto, entonces veremos la asombrosa obra de Satanás. El diablo dice a través de los hombres, está creando la vida, pero está tomando de la materia prima de Dios, ni siquiera lo está inventando, porque la palabra de Dios dice que Él mandó y existió. Él está tomando de otro lado. Satanás se sienten creadores, pretenden mejorar la creación de Dios y solo han desfigurado y contaminado toda la naturaleza. Por eso dicen que inventaron la evolución para decir que primero eran los renacuajos, aquí no está, luego changos, luego hay un hombre con una persona con celular, ¿ya vieron? Así como autómatas hacían, andamos con el celular y luego ya está conectado eso en donde ya no estamos celular, el celular ya está en el cerebro, y luego ya somos robots, y luego ya somos divinos. La misma mentira de quién? De Satanás. Las amalgamaciones, cualquiera que sea y por la vía que sea, impiden la reproducción de la especie. El Señor dijo en Génesis 1:28 que se multiplicaran, y así ya no se multiplican, porque lo que quieren estos es que no haya tanta gente en el mundo. Por eso la están manipulando, entre otras cosas. Haciendo su propia creación, se sienten dioses y prometen que todos serán como dioses, que fue el engaño
del maligno. Esta abominación se ha realizado ya internamente en lo individual de esos hombres y han contaminado externamente a la humanidad que caigan en sus engaños. Y hermanos, ¿cuánta gente está cayendo en los engaños? ¿Cuánta? Dios retirará su gloria de ellos y se producirá la desolación. Porque acuérdense que es la consecuencia de la abominación, es la desolación. El abandono de la gracia de Dios se da por las abominaciones cometidas. Ahí dice, el 8:12 dice que se va, 18, que se va a apartar el Señor de su santuario. ¿Por qué? Porque ya no soporta más las abominaciones que hacen. Vamos a hablar un poco del transhumanismo. Y pusimos textos de ellos mismos, lo que ellos dicen, no lo que nosotros decimos, sino lo que ellos dicen. Dice aquí el transhumanismo se define como el movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y el deseo de alterar fundamentalmente la condición humana, o sea, nos quieren alterar, especialmente por medio del uso de la tecnología para eliminar el envejecimiento, aumentar efectivamente las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas de la raza humana. Fíjense lo que están diciendo. De esta corriente filosófica, entonces va a nacer el inmortalismo, que busca la inmortalidad del hombre. ¿Quién dijo que el hombre era inmortal? Satanás. Porque el único, dice la palabra de Dios, que tiene inmortalidad, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, esto no es de ninguna manera lo que Dios aprueba. Y vamos a ver aquí la ingeniería genética. Esta es un compendio de técnicas para aislar y modificar genes. O sea, le empiezan a manipular lo que ustedes genera polémica y debate en cuanto a cuánto puede afectar sobre la naturalidad de lo que es el ser humano. Por lógico va a alterar, ya no vamos a ser seres humanos. Otro ejemplo sería la corriente de la singularidad, es decir, la descarga de la mente sobre una computadora. O sea, usted viva aquí, si su cuerpo se enferma, pues usted sigue aquí eternamente en esta compu. Ahí está usted, según ellos. Al quedar expuesta la intimidad de la mente, perdiendo así el libre albedrío, incluso se da la posibilidad de ser hackeada. Así que ustedes, hermanos, ahorita están pensando diferentes cosas cuando yo hablo. Yo no sé qué piensan. Pueden estar pensando bonito o feo, ¿verdad? Es ya la hermana que se calle. No sé yo qué estén pensando, ¿verdad? Pero si están en una computadora, aquí veo que Janet dice, ya se alargó mucho ya, ¿verdad? Y Oliver dice, híjole, ya tengo hambre, ya y veo todo, ¿no? ¿Qué se pierde entonces? La privacidad, el libre albedrío. Vamos a ver si es cierto que el Señor nos hizo con libre albedrío. Yo quiero que me busquen Deuteronomio 30:19, me lo busque Oliver. Lucy, Deuteronomio, pues es el mismo. No, Lucy me lo busque Josué 24:15. La hermana Mari, Jueces 10:14. Elías
Isaías 56, 4 a 5 y Janet Salmo 119, 173. Deuteronomio sería Elías. ¿Qué dice sobre el libre albedrío? Sí, Elías, perdón. Oliver. Gracias. Dice que al cielo y la tierra ponen por testigos que ¿qué? Que yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. Así que Dios nos deja escoger. La prueba está en que hay todas estas aberraciones y abominaciones que Dios nos permite escoger, porque si no todos andaríamos derechitos, pero seríamos como robots. Entonces sería lo mismo que va a hacer Satanás, obligarnos a hacer lo que él quiere, ¿no? ¿Qué dice Josué? Lucy. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escogéis hoy a quien servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque dice, escoged hoy a quién servir. El Señor nos permite escoger. En la escuela sabática también se vio eso, ¿no? ¿Qué dice Jueces, hermana Mari? Va a ser el día. ¿Las jueces? Andad y amad a los dioses que os habéis elegido, que os libren de ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Dioses que habéis elegido, Dios no se los impuso, los eligió. Janet, Isaías, si me lees Isaías 56, 4 y 5. Isaías 56, 4 y 5. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Y les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perfecto les daré, que nunca perecerán. ¿A quién les ofrece el Señor esto? A los eunucos. ¿Y quiénes son ellos? Eran hombres que estaban como castrados, como se están castrando hoy. Pero el Señor es tan misericordioso que les ofrece, ¿qué cosa? ¿Lo pueden volver a leer fuerte? Porque a mí una vez mi hermano me dijo, ¿tú estás diciendo que entonces toda la gente modificada genéticamente no va a ser salva? Y le dije, no. Dios tiene misericordia de todos. Y el que se arrepienta y el que busque a Dios, Dios lo va a salvar. Y aquí lo vemos. ¿Qué dice? Si lo dices bien fuerte. Yo pienso en lo que habla el Señor que le dice a los eunucos. Los eunucos no decidieron por ellos mismos, sino que fueron obligados y porque como estaban en los harenes de las mujeres, ¿para qué? Entonces, para que ellos no tuvieran ningún contacto con Las mujeres de los reyes son los faraones. para cuidarlas, entonces por eso, pero ellos no tomaron esa decisión que No. Entonces, yo digo que el Señor sí va a tener misericordia de eso. Claro. Pero de los que hayan tomado en estos tiempos una decisión de hacerse todo lo que se haga. Pues yo no sé. Yo pienso que si se arrepiente con todo el corazón, también les va a dar la oportunidad. Porque Dios es muy grande, pero aquel que no se arrepienta, aquel que, como decían en la escuela sabática, la señorita que traía una pancarta, que si ser así era estar en el infierno, pues iba a disfrutar el infierno. ¿No? Aquellos que arbitrariamente todavía retan a Dios, pues no.
No puede hacer más el Señor, ¿no? Y entonces aquí dice que los va a poner en su casa, ¿no dice eso que leíste? Pero siempre y cuando que ¿quieres volver a leer? Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombres mejor que el de hijos e hijas. Nombres perpetuos les daré que nunca perecerán. Así que dice, guardar mis días de reposo. ¿Cuál es el otro? Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? O sea, el Señor espera que nosotros, si nosotros hacemos su voluntad, Dios nos va a ayudar, porque el diablo es el padre de mentira, nos ha engañado a la humanidad. Pero aquel que voltea a ver a Dios y le pide ayuda, la va a recibir. Porque no hay ningún ser humano que busque a Dios y el Señor lo rechace. No hay un solo. Por eso vemos que esto, a pesar de todo lo que están haciendo para contaminar al hombre, si nosotros buscamos a Dios, tenemos esperanza, ¿verdad? Pero el Señor también nos dice y nos va advirtiendo: no comas esto por esto y por lo otro, y si yo lo sigo comiendo, estoy no hagas esto, y si yo lo hago, igual. O sea, ya no es por ignorancia, ya no es por engaño, es porque me gusta mucho eso y por eso lo sigo comiendo. Ahí dice que la glotonería acabó con ellos, ¿no? Y hermana Lucy, Salmo 119, 173, ¿me lo lee, por favor? Salmo 119, 173. Sus mandamientos. Por lo tanto, nosotros escogemos si guardamos la ley o no la guardamos. ¿Qué es prioridad para nosotros? Y entonces, ahí tenemos que pensarlo mucho con el día de reposo, ¿verdad? Aquí vemos estos bebés. ¿Qué culpa tienen estos bebés? Ni siquiera fueron engañados ellos. Fueron engañados sus padres. Aquí hay bebés amados genéticamente, formados fuera del útero. ¿Qué hacen? Empiezan a mezclar genes de mamá y de no sé cuántos padres, y ahora no sé de cuántas otras cosas, para sacar un bebé en un útero externo. ¿Creen que Dios no va a tener misericordia de esos bebés? ¿Qué quieren hacer con los niños? Superhombres, que sean como Dios. Y entonces ni siquiera necesitamos ya la matriz de una mujer. Los podemos hacer así. No necesitamos ya mujeres. Entonces vean a lo que hemos llegado. Se nos dice y se dijo antes: no morirás. Y esto también lo escriben ellos. Y si la inmortalidad finalmente fuera posible, se preguntan ellos. El transhumanismo plantea que a partir de la tecnología sería posible detener el envejecimiento, el dolor y, en último término, la mortalidad. ¿Cómo sería eso? Sería factible conservar la esencia de cada individuo. ¿Qué es la esencia de cada individuo? Quiero que me den su opinión ustedes. Es en una computadora y vivir para siempre en entornos virtuales. Si me quieren venir a saludar, vengan aquí a la compu. Si quieren saludar a Luis, compu la de ahí. Quedó llena la cara. ¿No? Ahí vamos a estar. Eso
ser imagen de Dios. ¿Y qué es la esencia del hombre, del ser humano? ¿Qué es la vida? Vamos a ver Apocalipsis 16:13, ¿qué dice? Ahí pusiste eso también, es espíritu. Ahorita voy para allá. ¿Qué dice Apocalipsis 16:13? Sí, Apocalipsis 16:13. Y dice que hay 3 espíritus que van a todos los reyes de la tierra para prepararlos para el día final. Hermanos, esto que pretenden que estemos aquí en la compu es espiritismo. Porque ¿quién les dice que el que habla es usted? Yo no creo. Cualquiera puede hablar y no va a ser usted. Seréis como Dios, es otra promesa. Hay que recordar que el conflicto original, Satanás pretendió ocupar el lugar del Hijo de Dios, el verdadero Micael. La serpiente prometió lo que no tiene ni puede dar. Seréis como Dios. Así cuando el hombre se atribuye poderes divinos, tratando de ser como Dios, termina siendo menos que hombre, un esclavo del pecado. Eso es lo que acaba haciendo aquel que se siente Dios. Y seguimos analizando lo que ellos dicen. Y aquí voy a pedir un poco de ayuda para los que conocen de tecnología. Hay algo fascinante, dicen ellos, en la propuesta transhumanista, pero también hay algo sospechoso e inquietante cuando se anuncian cambios tan radicales y como consecuencia un futuro tan prometedor como incierto. Pues ellos mismos lo están diciendo. El transhumanismo asegura que con el uso de la tecnología se producirá el biomejoramiento o simplemente y más genéricamente el mejoramiento humano en 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto es la superinteligencia. Así que si usted dice, es que no me entra nada, pues ahí ya va a ser superinteligente. Y va a tener un super bienestar. Así que adiós a los achaques, ¿no? ¿Qué más va a ser? Super longevidad, o sea que va a vivir muchos años. Más bien no se va a morir. Y anuncian que esto sucederá a niveles tan cualitativamente inéditos que la humanidad, o sea, humano 2.0. Seres con capacidades que excederán tanto a los humanos actuales que serían diferentes y superiores. Pero como decíamos, Dios vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. No necesita el hombre manipular ni meterse a ser Dios, porque decía el texto de hace un rato, cuando el hombre diga falsamente haber creado la vida, entonces veremos el asombroso engaño de Satanás. Y vamos a ver lo primero, ¿se acuerdan cuál era? La superinteligencia. Vamos a ver cómo quieren lograr esa superinteligencia. Se basaría en la superación radical de las capacidades del cerebro humano en sus aspectos más diversos. Lo van a hacer más creativo, va a tener más habilidades sociales, más memoria, más concentración, etc. Mediante la farmacología de mejora cognitiva.
Fíjense a través de qué lo van a hacer. De la farmacia, de lo que usted toma de medicina, y yo tomo de medicina. Ahí van a meter los cambios, por si no se quiso pinchar, pues ahí se lo ven. Pero también mediante herramientas de informática, como por ejemplo, computadoras portátiles. Aquí está lo primero. Van a hacer una mejora cognitiva directamente a su cerebro. Y luego dice, y le van a cambiar ahí los genes. Y luego, ¿qué más dice? Mediante computadoras. Mediante esto lo van a transformar a usted. ¿Sí? Computadoras portátiles, dispositivos smart, como teléfonos móviles, o sea, mediante su teléfono, sistemas de filtramiento de la información, software de visualización, interfaces neuronales e implantes cerebrales, y en suma todos los desarrollos de la llamada inteligencia artificial. Los más optimistas y osados preanuncian la posibilidad de volcar los contenidos cerebrales en dispositivos electrónicos. Así que todo su cerebro va a estar en una computadora. Y conectado al internet. Aquí vemos como ese globito que está allá abajo tiene todos los servicios que hoy ocupan las personas, lo que dicen las redes sociales, ¿no? Por ahí, por los tatuajes también, todos esos aparatos manipulados por las 5G y por los cambios genéticos que nos hagan a través de todo lo que nos metan, ¿qué va a pasar? Vamos a ser súper inteligentes. Por eso decían ellos mismos que es tentativo, o sea, como que tienta, ¿no? El super bienestar radica en tener vidas más saludables, cómodas y felices en el uso de la tecnología biomédicas y farmacológicas, o sea que a través también de la farmacia usted va a hacer más. Dígame cuántos años mucha gente toma medicina, cuántos años ha habido medicinas y cuál bienestar hay, ¿qué han curado? Solo quitan los síntomas, ¿no? Ahora son nuevas medicinas del siglo XXI, como algunos ya están en uso, dice, y otras que seguramente aparecerán: medicina personalizada, fármacos nanotransportados, medicina regenerativa, terapias clínicas, etc. Esto lo dice todo, ¿no? Las terapias clínicas es que van a cambiar ahí todo. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de lo que acabamos de mencionar. Si ustedes quieren que le cortemos aquí, continuamos la próxima semana con el horario. ¿Qué horas son? Ajá, vamos a ver la última y si quieren lo dejamos para otra ocasión, porque la otra semana viene el pastor. Aquí vemos esos smart, yo no sabía qué era, y miren, ahí están en la casa, nos han llegado. Hay candados inteligentes, bombillas inteligentes, unos aparatos para que su bebé se quede allí, le diga si llora, computadoras inteligentes, un timbre que si toca y usted pueda ver desde donde esté en el cerro quién está parado en su casa. Todo es inteligente ahora, y por esas es por lo que usted será controlado. Pero no solamente consiste el control en ver si está en su casa o no, sino saber qué piensa y todo. Y lo peor es que siempre mucha gente andamos queriendo comprar,
Pero dígame cómo le hacemos con los focos, si también ahora son inteligentes. Y vamos a ver, y aquí le vamos a dejar finalmente la super longevidad. Presupone no solo que la vida se alargará mucho más, sino que también que los humanos tendremos el derecho de elegir cómo morir y cuándo. Por eso hay leyes, ¿no? Que ahora usted puede decir, ya, no te morimos, ya. Vamos a leer Salmos 146:4. ¿Qué dice? Pues sale su alimento y vuelve a la tierra, y ese mismo día crecen sus pensamientos. ¿Quién es el que quita el aliento de vida? Dios. Yo no puedo elegir ni cuándo ni cómo. Entonces aquí dice que muchos sin mucho problema están diciendo que se alargaría la vida y que seríamos inmortales. Esta información la saqué de esta página de internet para que vean que yo no me inventé. La humanidad va a ser afectada profundamente por la ciencia y la tecnología en el futuro. Prevemos la posibilidad de ampliar el potencial humano a través de la superación del envejecimiento, los contracircuitos congénitos, el sufrimiento involuntario y nuestro confinamiento en el planeta Tierra. Así que hasta podemos ir a otro lado del universo si queremos. ¿Sí? Ya no vamos a estar confinados a esta Tierra. ¿Cómo ven, hermanos? No la arrebató. El pecado y a consecuencia del pecado, como Dios ya lo había dicho, si lo comes, morirás. Entonces, si fue el pecado ese y a consecuencia es porque dice que la paga del pecado es muerte. Así es. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sí? Entonces, si Dios lo dispuso así, entonces tenemos que morir. No podemos, no hay poder humano que pueda hacer que el hombre sea inmortal. Han luchado y han querido hacer todo, pero nunca lo van a lograr. No. ¿Sí? Todos en algún momento a lo mejor vamos al descanso, pero muchos verán la venida del Señor, no conocerán la muerte, ¿sí? Pero esa será una decisión de Dios de poner a cada ser humano que lo vea en vida y no conozca eso. Ahora, dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará y estamos viendo, yo ya saqué una vez un tema de la ciencia y estuve viendo de cada qué tiempo había un nuevo descubrimiento, pero ahorita y vimos que en los últimos años es que cada año cosas nuevas Se ha disparado completamente. Entonces ahorita está pero en el auge. Y además hay muchas cosas que ya tenían, pero que las tenían ahí para irnos preparando para sacar todo esto. Pero ahora, como dice, todo va a ser inteligente. Todo vamos a tener, vamos a saber. Entonces yo ya voy a saber si salgo ahí me voy a caer, pues ya mejor me voy a quedar sentada. No vamos a poder tener, como Dios. sí, no vamos a poder tener toda esa sabiduría
las barbarias de Sodoma y Gomorra, así como en la época de Noé, que dijo, hasta aquí. Así es. Entonces estamos viendo El cumplimiento exacto. Por lo tanto, ¿cuánto falta, hermana, ya? Para que el Señor venga. entonces, como en su palabra dice, clamar a mí. Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos. Hacer mucha oración, clamar a Él que tenga misericordia de uno y de uno. Porque yo puedo decir, ten misericordia de todo el mundo, no puedo decir ten misericordia de todo el mundo, porque hermana, hay mucho malo, mucho malo. Es como dicen, por los presos, que mucha gente pide por los presos, pero usted sabe por qué están presos. Habrá gente inocente, sí, por eso sí se pide, pero por todas las veces que han hecho barbaridad y media, asesinos, ¿cómo yo voy a pedir? No podría. El Señor sabe. Sí, pero yo clamo y clamaré por los hijos de Dios, por los que son nuestros hermanos, por los que son nuestra familia, espiritualmente y carnalmente. Entonces, la verdad, usted está hablando de todo eso, que habrá cosas que a nosotros que nos van a conectar el chip que tenemos que tener. Y sí lo va a haber, porque sí. No, ya no hay. Habrá mucho, pero ¿qué nos está anunciando el Señor? Su pronta venida. Entonces, aquí lo vamos a dejar porque esta es la diapositiva 30 y son 44, como es el libro. Y en otro es que me toque, si gustan, lo terminamos. Pero Porque si no nos enfriamos. que no se les olvida. Bueno, entonces vamos a dejar aquí. Llevémonos en nuestra mente que todo lo que está prometiendo el diablo, que no tiene para dar ni puede darlo, Dios no lo había dado. Nuestro cuerpo no enfermaba, nuestro cuerpo no moría. ¿Sí? Éramos hijos de Dios. Y aún nos dice la palabra de Dios, y aún no se nos ha dicho lo que vamos a hacer. Porque en la promesa que le hizo a los eunucos, que dice, seréis mejor que hijos. Solo Dios sabe qué vamos a hacer. Pero la promesa de Dios es auténtica. Y Él es el único que tiene inmortalidad. Tendremos otra vez acceso a ese árbol de la vida. O sea, está utilizando la misma estrategia que con Adán. Así es. Porque le dijo, ustedes si comen de esto, o sea, primero la pregunta, No vas a morir. O sea, pero la pregunta de misión es, ¿qué necesidad tenían Adán y Eva? No, ellos no tenían ninguna necesidad, pero querían ser más de lo que eran. Ahí es donde dice que el egoísmo. Querían ser como Dios. Porque ellos tenían acceso al árbol de la vida. Eran inmortales. Exacto, y por querer ser codiciosos y ser como Satanás quería que ellos fueran, perdieron la inmortalidad. Ellos de por sí, o sea, cuando Él les dijo, no vas a morir, pues es que de por sí no morían. Pero ahora que habían comido de ese fruto, y más que la comer de ese fruto, que habían sido desobedientes y codiciosos, ahora sí van a morir. Entonces vemos, hermanos, llevémonos esto, que el Señor ha sido tan paciente con nosotros. Dice la palabra, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice ahí, el amor y la justicia clamaban a gritos que había que cortar en el tiempo del diluvio. Hoy estamos llegando ahí. Y la gente lo sabe. Conozca la Biblia o no la Biblia, sabe que estamos llegando al final. Y nosotros, como pueblo de Dios, que
nos ha dado el privilegio de conocer la Escritura, tenemos que dar a conocer esto. Porque si no, la vida de muchos caerá sobre nosotros. Dios desea que nosotros seamos quien predique esto. Dice, predícalo a tiempo y fuera de tiempo. Porque si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar. Pero esperemos en Dios que nos quede eso. Tenemos que predicarlo y tenemos nosotros que acudir a Dios con un verdadero arrepentimiento. Poner cuáles son nuestras prioridades hasta hoy. ¿Qué ha sido? Por lo que nos hemos desvivido, por lo que nos cansamos, por lo que usamos nuestro tiempo. ¿Qué es? ¿Son cosas que nos vamos a llevar al cielo? ¿Son cosas eternas? ¿O qué es? Dios nos ilumine y nos capacite para hacer el trabajo que nos pidió. Que el Señor nos bendiga. Vamos a entonar el último himno que... ¿Me pasé? Sí. Me emocioné. Bueno, el himno número 201.
acudimos a ti, Señor. Porque solo tú, Señor, eres Dios. Solo tú, Señor, sabes todas las cosas. Queremos pedir perdón, Padre, porque hasta hoy no hemos estado a la altura de lo que tú nos has mostrado, de lo que tú nos has enseñado. Es que nos damos cuenta que no es posible dudar de tu palabra cuando vemos el cumplimiento exacto en todas las cosas. Por lo tanto, queremos aferrarnos también a tus promesas y a tu protección. Danos, oh Señor, el depósito del Espíritu Santo en nuestra vida, para que, Señor, sea la garantía de todas las demás promesas que tú nos has dado. Dios bendito, permite que podamos discernir los engaños. Permite, oh Señor, que no caigamos en las trampas del enemigo y que asimismo podamos avisarle a otros dónde está el peligro para que también puedan ser salvos. Perdónanos y guíanos hasta tus brazos santos para que podamos estar de pie delante de ti cuando tú vengas. Perdona si hemos cometido tantas cosas que te hemos avergonzado. Guárdanos del mal y ayúdanos a ser limpios, puros para ti, Señor. Pero solamente podemos hacerlo a través de tu Santo Espíritu en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.